Buenas noches, hermanos, donde quiera que estén. Vamos a inclinar nuestros rostros porque vamos a orar. Amén. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente nos referimos a usted, dándole primeramente gracias por la salvación Amén. que nos ha dado a todos y cada uno de los que aquí estamos. Gracias, Padre, por ello. También le damos gracias porque muchas respuestas ya han sido respondidas. Amén. Tanta oración que le hemos hecho, Señor. Así que muchas gracias de antemano por esa y por las que aún no han sido respondidas, pues sabemos que van a ser de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Por todo lo que vamos a hacer esta tarde noche, sea dirigido por usted, por medio de nuestras personas. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar adorando al Señor con el canto 522, usa mi vida. 522. Muchos que viven en tu alrededor
el pastor Zair. Amén. Muy buenas tardes, noche, hermanos, amigos. Amén. Damos gracias a Dios porque estamos en un servicio más de culto evangelístico por esta tarde. Amén. A las 5:30 que iniciamos nuestra iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable, una iglesia independiente, una iglesia fundamental donde podemos estar predicando la palabra de Dios que está aquí literalmente, y nosotros les saludamos desde nuestro hogar, siempre acordándonos, ¿verdad?, que estamos aquí por momentos de situaciones de crisis de nuestro país, pero creemos firmemente que en Cristo tenemos esperanza, que esto pronto vamos a mejorar. Amén. Esperando y teniendo fe en el nombre del Señor, que tú estés dispuesto, y cuando esto se quite mantengamos esa fidelidad y todos rápidamente busquemos al Señor. Amén. Como el centro de nuestra vida. Hermanos, bienvenidos a nuestro servicio evangelístico. Que Dios pueda bendecir tu vida. Recuerda nuestro servicio de estudio bíblico y oración a las 7 de la noche, allá el día miércoles de esta semana, esperando que tú puedas acompañarnos también, sea por transmisión online, pero también así mismo estaremos haciendo nuestro servicio en nuestro templo. Hermanos, Dios te bendiga grandemente. Recuerda, también nuestro servicio de hoy por la tarde estará en repetición en nuestro canal de YouTube. Nos puedes buscar como Iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable. Suscríbete, amado hermano, porque esto es bueno, tener a nuestra iglesia ahí y poder tú compartir y poder también aparte darle el comentario, un like a nuestros servicios, en agradecimiento de que gracias a Dios podemos escuchar el mensaje todavía libremente y podemos hacerlo libremente, hermano. Así que Dios bendiga grandemente tu vida, deseamos lo mejor y mantente ahorita conectado para que podamos aprender una vez más de su palabra. Dios te bendiga. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a seguir alabando al Señor y lo vamos a hacer con el himno 170. Quieres ser salvo de toda maldad. Amén. 170. En el cual vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Amén. Cantemos, hermanos. Yeah.
Hermanos, amigos, ahora quiero que tomes tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia en tus manos. Al lado puedes tener tu libreta de notas y aparte tu lapicero para poder hacer tus apuntes de lo que hoy vamos a aprender y lo que Dios tiene para ti. Y si tú no has recibido a Cristo, amigo, como tu único Salvador personal, puedes hacer este momento bonito donde tú puedas tomar decisiones importantes dentro de lo que Dios quiere para nosotros. Amado amigo y hermano, es importante mantenernos fiel porque el tiempo se está acercando, las cosas se están empeorando, pero lo que tenemos a Cristo, tenemos fe, tenemos esperanza que todo Él lo tiene bajo control. Vamos a ir al Nuevo Testamento en el libro de Primera de Juan, hermano, la epístola de Primera de Juan. Estamos hablando en el Nuevo Testamento ahora y vamos a ir a Primera de Juan. Estamos hablando del antito de Pedro, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, hermanos. Quiero que veamos los primeros 6 versículos, capítulo 2 del 1 al 6. Del capítulo 2 del Primera de Juan, capítulo 2, verso del 1 al 6. Y vamos a leerlo de una manera antifonal donde tú y yo podamos participar y podamos ver lo que Dios tiene para nosotros esta amada noche y tarde. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 verso del 1 al 6: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sigue en el verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Todos el verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Vamos a orar y pedir la dirección a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, por lo que has provisto nuestros alimentos, Señor. Gracias por la vida que tú nos has brindado este día, Señor, y podernos haber congregado, Señor, aprendiendo de tu palabra. Esta noche, Padre, te pedimos que tomes el control de mi vida, que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra que va a ser predicada, Señor, y pueda ser edificante para cada uno de los oyentes y nosotros que estamos aquí reunidos, Señor. Padre, bendice nuestras vidas, perdónanos y haznos dignos de ti, Padre, de poder estar frente a ti, Señor, hablando de ti y sobre todo rindiéndonos a ti, Señor. En tus manos dejamos este momento precioso, agradecidos por todo lo que has hecho, Señor. Y si hay alguno que no ha reconocido a Cristo, que nos esté viendo, puedas tú tocar el corazón de esta persona, pueda ser salvo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vean bien lo que dijo Juan aquí. Este mismo Juan es el mismo autor del libro de Apocalipsis. Y fue el último de los apóstoles que aparte murió naturalmente, aunque déjame decirte, antes lo metieron en un caldero. Yo lo voy a interpretar de esta manera: una gran olla como caldero grande de puro fuego, de ardiendo del contenido de adentro, y lo metieron en ese aceite que prácticamente no cualquiera de nosotros hubiéramos soportado tal quemadura. Pero ese apóstol llamado Juan, déjame decirte que Dios lo libró de eso. Y de esa enojura, déjame decirte que lo mataron a Patmos allá, a él retirado
castigándolo en un lugar encerrado, supuestamente que iba a ser para que él sufriera, y más bien fue de bendición, porque ahí es donde él escribe lo que nosotros conocemos ahora, el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, ¿verdad? Es importante saber esto de Juan. Juan aquí cuando escribe está hablando de algo muy importante, y es que en este pasaje encontramos una exhortación que él da de cómo podemos triunfar. Yo no sé si tú quieres triunfar sobre nuestros pecados al obtener la seguridad de un abogado delante del Padre. Ese Padre es nuestro Dios Todopoderoso, donde su propósito, dice Juan, es prevenir el pecado y no justificarlo como meta final. Por eso Juan nos explica ahora en esta carta, o en esta epístola, perdón, hermanos, de Juan, en el capítulo 2, versos del 1 al 6, esa exhortación, hermanos, de cómo podemos tú y yo triunfar sobre nuestros pecados al obtener la seguridad de un abogado delante del Padre, donde su propósito es prevenir, y eso es lo más importante, prevenir el pecado y no justificarlo como una meta final. Por eso hoy he titulado el sermón de esta noche y lo hemos llamado el único abogado que puede intervenir. El único abogado que puede intervenir. Ya sabemos bien que ese abogado se llama Jesucristo. Amén. Si alguno peca, dice Juan, asegura que tenemos un abogado delante del Padre. Juan dijo que había escrito estas cosas para que no pequéis, decía él, para que no pequéis, porque el pecado, yo te voy a decir esto, elimina el gozo y destruye la comunión, tanto como con nuestro Señor como alrededor con nuestros hermanos. Eso es lo que hace el pecado, destruye totalmente. Y hoy quiero animarte a que entiendas que tenemos un abogado que ha estado interviniendo por aquellos que le han recibido como nuestro único Salvador personal. Yo te animo a que entiendas esto, amado hermano, también, porque muchos de nosotros de repente estamos olvidando de dónde venimos y cómo Dios ha hecho grandes cosas por ti y por mí. Él murió en la cruz del Calvario, crucificado, derramando su sangre por cada uno de vosotros, y aún así Él dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso esta noche, hermanos, vamos a estudiar dos propósitos que quiero dejar en tu mente y en tu corazón del único abogado que puede intervenir. El único abogado que puede intervenir. Número uno, te voy a decir, el único abogado que puede intervenir es por la función del abogado. Miremos la función que hace el abogado. Vean el verso 1 cómo lo dice. Hijitos, del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, dice ahí, pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Mire, ¿quién? El justo. Déjame decirte que Juan deja claro que los creyentes no tienen que pecar. Él dice ahí, para que no pequéis. Y Él nos enseña a ti y a mi persona como hijos del Señor, y deja bien claro que no tenemos que pecar. No tenemos que seguir en las mismas cosas que este mundo da y ofrece. Esta mañana decíamos lo mismo. La mundanalidad está haciendo influencia al creyente hoy en día. Y pasa ahora que nosotros no nos estemos congregando como debe de ser, en el orden que siempre se debe de dar. Y yo creo bien contundentemente que tú y yo debemos hacer la voluntad de nuestro Dios para que Dios se manifieste bajo nuestras vidas. Él nos enseña aquí que no debemos de pecar más. Pero saben, muchas veces estamos pecando. Estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Yo decía algo importante: las malas palabras, la manera de ver a las personas, la manera de expresarnos, la manera de cómo mentimos. Y muchos de nosotros hacemos esto como que fuera el diario de vivir de nosotros. Y a Dios no le agrada esto. De manera que el secreto, déjame decirte, de la victoria sobre el pecado se halla en la frase que expresa Juan aquí: andamos en luz. Miren lo que dice en el versículo 7 del capítulo 1, ahí siempre de Primera de Juan. Miren cómo es. Esa es la palabra clave para que tú no peques más. Pero si andamos en, ¿qué dice ahí? En luz, como Él está en luz, tenemos comunión, dice ahí, unos con otros. Y ahí dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice ahí, de todo pecado.
Entonces, ¿cuál es la victoria que alcanzamos como hijos de Dios? Que andemos en luz. Que tú y yo andemos en luz. Y eso es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Andar en luz, ¿sabe, hermano? Significa ser abierto, ser recto, ser sincero. Ser sincero. ¿Saben? Pablo en aquel tiempo oró pidiendo que sus amigos pudieran ser sinceros e irreprensibles. Así oró Pablo. ¿Y cómo es eso, pastor? Dígamelo bíblicamente. Claro que sí, te lo voy a decir como la Biblia lo dice. Mira Filipenses capítulo 1, verso 10. Filipenses capítulo 1, verso 10. Mira lo que dice aquí. Filipenses capítulo 1, verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que sea, dice, sincero, dice ahí, e irreprensible para el día de ¿qué? De Cristo. Hermano, la palabra sincero, quiero decirte, porque es importante, subraya esa palabra y agrégala ahí en tus notas de apunte. La palabra sincero viene de dos palabras latinas: sine y cera. Sine y cera. Esas son las dos palabras latinas. ¿Qué significa sincera? Sincera. O sea, parece, y te voy a explicar esto, parece que en la época de los romanos, en aquella época, algunos escultores cubrían sus errores con cera, y la cual no era inmediatamente visible. Pero déjame decirte, sino que hasta que la estatua había sido expuesta al sol durante el tiempo, o un tiempo, ahí se podía ver esa grieta o ese error. Pero los escultores más confiables, se aseguraban de que sus clientes supieran que las estatuas que ellos vendían eran sinceras. No tenía esa grieta rota y ese parcho o esa cera que cubría esa grieta. Hermano, es lamentable, te voy a decir, es lamentable que las iglesias hoy y las clases bíblicas de escuela dominical hayan sido invadidas por personas que no son sinceras. Solamente he conocido personas que han estado en escuela dominical, han sido maestros, pero su corazón está lejos de Dios y no son sinceras. Y esto es peligroso en las iglesias, porque esas personas destruyen el corazón y la mente de un discípulo que va a llegar a ser más bien discípulo del diablo. ¿Por qué? Porque esta persona que fue el guía fue la persona que llevó a esa persona directamente a otro tipo de misión. De manera, hermano, que los pastores animémonos a poner personas correctas dentro de los ministerios. Porque es muy delicado tener personas como maestros en una iglesia y son personas que no son sinceras. Personas cuyas vidas, ¿saben qué? No pueden soportar ser probadas por la luz de Dios. Cuando ya se les toca la palabra de Dios, estas personas comienzan a ir contra el pastor, contra el líder, decir es mentiroso, es un falso pastor, este no predica, este está diciendo una falsa doctrina, y porque como se le está predicando la verdad, está tocando la llaga de su pecado, y a estas personas no le agrada escuchar que están en desorden bíblico. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. A estas personas no les gusta hacer esto. Su vida es simplemente una burbuja dentro de la iglesia, pero en su hogar es totalmente fuera. Cuando sus hijos andan en otras cosas, ahí quien gobierna más es la esposa, no el esposo, y no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es una persona que no es sincera. Y ese tipo de personas son las que están ahora en los ministerios. Personas que quieren fama, personas que quieren que ser reconocidas, personas que quieren que se le alaben, personas que no lo hacen con pasión o devoción en el ministerio, que es un privilegio servir al Señor, sea como sea, barriendo en la iglesia, sea como sea, dentro de la obra, es glorificar el nombre de nuestro Dios, y a Él se merece la honra y la gloria, hermano. Por eso es importante ver esto, que es lamentable ver esto. Y Dios aquí nos enseña que Dios es luz, y Dios es luz. Y cuando andamos en luz, no hay nada, hermanos, que podamos esconder. No hay nada. En la palabra integridad en el griego se dice ínteger. Y ínteger es una palabra que quiere decir en su significado que nada teme y nada esconde.
Y cuando andamos en luz, no hay nada que podamos esconder. ¿Cuánto creemos que así debe ser? Qué alentador, hermano, es encontrarse con un creyente que es abierto, que es sincero y que no está tratando de fingir frente a ti. Qué bonito es estar frente a personas así. Qué bonito es tener personas que no le mienten a uno, que son sinceras, que usted siente la plena confianza de decir su problema, su situación, su circunstancia difícil. Qué bonito es encontrar dentro de nuestras iglesias ese tipo de hermanos, ese tipo de creyentes. Pero muchas veces ahora la iglesia se ha hecho más mundana que una iglesia que glorifique, que proclame y que edifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no quieren entender que hay que andar en luz. Y esa es la palabra clave que aquí Juan está enseñando a los hermanos creyentes. Que andemos en luz, que andemos haciendo las cosas como Él nos demanda para alcanzar grandes bendiciones y tener esa victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen que así debe de ser? Por tanto, hermano, es importante. ¿Por qué razón te digo esto? Número uno, te voy a decir. Porque es la expiación por nuestros pecados. Porque es la expiación por nuestros pecados. Aquí vemos al Señor grandemente que es por la función de un abogado que es Jesucristo, y es la expiación que ha hecho por nuestros pecados. Miren lo que dice el verso 2 del capítulo 2 de Primera de Juan. Y Él es la propiciación, que es la misma palabra sinónimo de expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso digo Juan 3:16, también atrás digo Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Cristo es la propiciación, hermano. La palabra en el griego podemos decirla hilasmos. Hilasmos es en griego esta palabra propiciación, que quiere decir expiación, hermano. Hermano, por nuestros pecados Él ha hecho la expiación, ha hecho esa propiciación. Y esa expiación, hermano, son dos interpretaciones de la misma palabra. Y cualquiera de ellas puede responder al significado que Juan le da aquí en este pasaje. Hermano, la propiciación de Cristo es tan adecuada. ¿Por qué razón? Que no tan solo abarca los pecados de los creyentes, sino que también los de todo el mundo. Por eso murió Jesucristo por nosotros, no por tal apellido, por tal posición de aquella persona. Él murió por todo el mundo. Ese es amor verdadero, esa es la expiación, esa es la propiciación de un Dios que amó al mundo, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, qué bonito es recibir a Cristo en nuestros corazones. Él nos ofrece vida eterna. No vamos a pasar esa circunstancia de debilidad, porque Él está ahí latente a nuestras vidas, dándonos la victoria. Por tanto, tú y yo debemos andar en luz, obedecer su palabra, hacer las cosas correctas y empezar a evaluar tu vida y tu fe y reevaluarla si realmente estás haciendo la voluntad de nuestro Señor. Hermano, es importante. ¿Saben que expiación significa la palabra cubrir? Cubrir. El concepto no quiere decir aplacar la ira de Dios. No vayan a confundir esto. Sino quitar la causa del alejamiento del pecado. Eso es la expiación. De manera que hay que quitar la mancha y restablecer la comunión con Dios. ¿Cierto, sí o no? Hay que quitar toda esa suciedad. Dice la Biblia en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. En esta tierra no hay ni uno, querido amigo y hermano. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios, somos pecadores. Jesucristo es justo, perfecto y el único que se le atribuye toda esta verdad. De manera, hermanos, que Juan confirma aquí con claridad el punto de vista de que de hecho y Cristo murió por todo. ¿Cuánto creemos que Él murió por todo? Quiero que comparemos esto, lo que te estoy diciendo y lo que estamos hablando en 2 de Corintios, hermanos. Vayamos a 2 de Corintios, en el capítulo 5. Vean 2 de Corintios, capítulo 5, hermanos. Capítulo 5, versículo del 14 al 15. Mira lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos,
Luego todos, ¿qué dice ahí? Murieron. Miren el verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Por quién? Por ellos. Tú y yo ahora vivimos para nosotros mismos. No, vivimos para el Señor. Y para Él nos debemos de rendir con todo nuestro corazón. Vean más atrás también Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Reforzando lo que estamos diciendo esta maravillosa noche, amado hermano y amigo. Dice Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quiénes? Por todos, hermanos. Esto no quiere decir, por supuesto, que todos se salvarán. No. Significa que cualquier persona que escuche el Evangelio puede ser salva si así lo desea esta persona, si así lo desea. Quiero que comparemos también, Juan dijo en Apocalipsis capítulo 22, vean, Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y es importante ver lo que Dios nos está diciendo esta noche, hermano. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y mire después, y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Qué dice ahí? Es la manera, hermano, puede ser salva si así lo desea. Si tú deseas hoy, si no tienes a Cristo en tu corazón, tú le recibes, es porque tú lo deseaste. Y de esta manera vas a tener la bendición de ir a la presencia de nuestro Señor Todopoderoso, hermano. Amén. No obstante, el propósito de Juan, volviendo al texto de Primera de Juan capítulo 2, tomando en cuenta el contexto inmediato aquí, hermano, es recordar a todos nosotros como lectores del alcance magnífico que tiene la propiciación de Cristo. Esa expiación que hizo llegó a todo el mundo, todo el globo terráqueo. En griego se dice cosmos, todo el globo terráqueo. Hasta ahí llegó la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Él vino, murió por ti, murió por mí. Él dio la vida, Él nos dio la salvación. Amén. Gloria a Dios por él. De manera, con esto, le asegura que la acción defensora de nuestro Señor Jesucristo en beneficio de ellos es consistente con la santidad de Dios. Porque Dios es perfecto, hermano. No se equivoca jamás. De manera, hermano, número 2, vamos a decir algo importante. Porque ese abogado, ¿saben qué? Él es el intercesor. Él es el intercesor. Miren el versículo 2 de 1 Juan capítulo 2. Y él es la propiciación. Ya vimos que Él llegó a todo el mundo por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros, sino también por los de todo. ¿Qué dice ahí? Ahora, pero antes, mire lo que dice. Él dice que es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, Él es el intercesor. ¿Saben qué le voy a decir en griego? Él es el paracleto. ¿Saben qué es el paracleto? Llamado al lado tuyo, al lado mío. Él es el consolador. En otras palabras, Jesús es el primero. El Espíritu Santo es el segundo. De manera que el Espíritu Santo actúa de parte de nuestro Señor Jesucristo frente a un mundo hostil y pecador. Cristo defiende nuestro caso frente al acusador, que es Satanás. Miremos lo que dice ahí Apocalipsis 2.10, hermano. Apocalipsis 2.10, Juan dijo estas palabras rápidamente, maravilloso para nosotros. Apocalipsis 2.10 dice él: no temas en nada lo que va a padecer aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación, dice, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona, dice ahí. Vean, es importante relacionar lo que Juan está diciendo.
El Señor Jesucristo es nuestro intercesor. Él está al frente de cada uno de vosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador personal. Nos defiende con el Padre, quien ama y perdona a sus hijos. ¿Cuántos lo creen que así es? Claro, yo te lo puedo asegurar también bíblicamente. Mira lo que dice Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 7, verso 25, amado amigo y hermano, y el verso 26. Hebreos capítulo 7, verso 25 y 26 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, dice, para interceder. ¿Por quién dice ahí? Vean lo que hace la función de nuestro Señor Jesucristo. Miren el 26. Porque tal sumo sacerdote, estamos hablando de Jesucristo, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime. ¿Qué dice ahí? Estamos hablando de un Cristo que nos salva, que Él es nuestro guía a través del Espíritu Santo. Él está intercediendo, hermano, por cada uno de aquellos que le hemos recibido. Amado amigo, si tú no tienes esta oportunidad de tener a Cristo, hoy esta misma tarde lo puedes hacer. Si tú ya tienes a Cristo, hoy esta misma tarde vas a aprender a vivir fuera del pecado y a vivir en el orden que Dios nos demanda, obedeciendo su palabra y sus mandatos. ¿Por qué razón, hermano? Habíamos dicho primero, recordemos lo que habíamos dicho primero. El único abogado que puede intervenir es por la función que hace el abogado. Ya vimos la función que él hace. Él hace que la expiación por todos nuestros pecados. Él limpió por todos nuestros pecados. Él pagó ese precio. Y aparte habíamos dicho que Él es nuestro intercesor. Y gracias a Dios por ese amor que Él tiene para su pueblo. Hermano, número 2, vamos a decir ahora, el único abogado que puede intervenir es por el abogado que demanda obediencia. Es por el abogado que demanda obediencia. Mire cómo demanda obediencia y por qué te digo esto. Véanlo en 1 de Juan capítulo 2, verso del 3 al 6 ahora. Mire, Él demanda obediencia y es lo que no nos agrada a muchos. Ojo, no le agrada a muchos esto. Mira lo que dice el verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos el ¿qué? Sus mandamientos. Ahora te pregunto, ¿tú guardas los mandamientos de nuestro Señor? ¿Haces lo que la Biblia dice? ¡Ojo! Yo soy bueno. Romanos 3:10, no hay justo ni a uno. No, pero yo no estoy haciendo nada malo, no me meto. Yo no miento. No mientas, ya mentiste desde el primer momento que estás diciendo. Ahora, ¿qué crees que estás haciendo? Un creyente debe de ser luz ante el mundo. Y mire lo que dice también el verso 4. El que dice, yo le conozco, miren, y no guarda sus mandamientos, él es tal que dice ahí, es mentiroso, y la verdad no está en él. Ay, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos visto personas que supuestamente somos creyentes, hijos del Señor, personas que estamos fieles en la congregación, pero su vida es una vida de falsedad? Y sobre todo vemos que se convierte, como lo dice aquí nuestro Señor, mentiroso. Hermano, yo no me explico cómo es posible que el creyente dañe a otro creyente y dañe a las personas. No me puedo explicar esto. ¿Cómo Satanás influye en esto también? Y cómo estas personas se dejan dominar también del enemigo. Hermano, si tú tienes la oportunidad de servir a otros, tienes herramientas en tu mano, tienes posición de repente, tienes un cargo de algún trabajo y que tú seas importante en ese cargo, no dejes de ser una persona buena, con un corazón dócil. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque primeramente Dios te va a retribuir grandemente. Dios va a estar latente a tu vida. Y segundo, va a haber una sociedad y un pueblo que va a decir, gracias a Dios por ese varón, que por él yo vine a Cristo, porque él se preocupaba por nosotros. Vea, y qué importante es servir a personas. No importa, el Señor mandó agua para los malos y mandó agua para los buenos también. Y cómo nos damos cuenta de cómo el mundo y cómo las cosas que vemos ahora en este tiempo estamos
viendo personas que más bien en de ayudar hacen retroceder a los demás, no dando el buen testimonio. Hay que dar un buen testimonio. Si tú tienes algún negocio y sos líder de ese negocio, ayuda. Haz ese beneficio con amor a Dios primeramente. Si Él amó al mundo para que se arrepintiera, ¿quiénes somos nosotros? Si tú tienes un cargo en alguna posición de cualquier empresa y tienes la posibilidad de ayudar a otros, influyendo a través de algo que todos lo necesitamos, hazlo. Dios te va a bendecir grandemente. ¿Por qué razón te digo todas estas palabras, amado hermano? Porque mira lo que sigue diciendo el verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, dice, sea que perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el verso 6 dice, y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él dice, anduvo. Hermano, número 1, ¿por qué razón te voy a decir esto? Porque demanda que guardemos sus mandamientos. El Señor dice que guardemos sus mandamientos. Por eso lo dice el verso 3, mire, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, ¿qué dice ahí? Hermano, la obediencia a la palabra de Dios es prueba de nuestro amor a Él. Si tú amas a Dios, no puedes amar a Dios si no primeramente amas la palabra de Dios. No puedes amar a Dios si no amas al que está al lado tuyo. No puedes amar al que está al lado tuyo si no estás pudiendo entender lo que Dios está diciendo a nosotros. Hay 3 motivaciones que te quiero decir. 3 motivaciones para la obediencia. ¿Cómo? Podemos obedecer porque tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que obedecer. Sí o sí. Número 2, porque necesitamos hacerlo. O porque queremos hacerlo, hermano. ¿Saben? Te voy a explicar fácilmente esto. Un esclavo obedece porque tiene que hacerlo, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, si no obedece esta persona, entonces será castigado. Así es, ¿cierto o no? Ahora bien, un empleado obedece porque necesita hacerlo. Si no, recibe su pago. Ahora bien, tal vez no disfrute su trabajo. Tal vez no lo disfrute. Pero sí disfruta cuando recibe el sueldo al final del mes, ¿verdad? Así anda desde el día, anda alegre y se compra la bandeja de comidita. Ahora bien, necesita obedecer porque tiene una familia a la cual alimentar y también vestir, hermano. Pero un creyente tiene que obedecer a su Padre Celestial porque quiere hacerlo, hermano, porque quiere hacerlo, porque el amor es la relación, hermano, que nos une a un Dios todopoderoso. Si me amáis, dice la Biblia, guardad mis mandamientos, dice Juan 14:15. Mire que lo miremos bíblicamente atrás. Juan 14:15, mire cómo él lo expresa literalmente en la palabra de Dios. Juan capítulo 14, verso 15, para que ustedes comprueben lo que estamos diciendo, hermanos. Juan capítulo 14, verso 15. Mire lo que dice. Si me amáis, guardad, dice ahí, mis mandamientos. Y esta es la cosa que Dios quiere. Si guardamos su mandamiento, hermano, quiero decirte, hemos pasado una prueba que convalida nuestro conocimiento de Dios. Es importante entender esto. ¿Por qué? Número 2. Porque demanda que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Esto es lo que demanda, que el amor se perfeccione en nosotros. Miremos el versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Juan. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, dice ahí, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos, dice ahora, en Él. Hermanos y amigos, el término sus mandamientos no se refiere aquí solamente a los 10 mandamientos. Guardar sus mandamientos es lo mismo, ¿saben de qué? En guardar su palabra. Y su palabra es la Santa Biblia que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, hermano. Eso es lo que quiere decir el versículo 5. Y esto significa la verdad de Dios como es en Cristo. Amén, hermano. ¿Saben? La obediencia a la palabra de Dios, sus mandamientos, como lo dice el verso 3, da como resultado, ¿saben de qué? De una experiencia rica y plena de amor divino.
En este verdaderamente el amor de Dios, dice ahí el pasaje, se ha perfeccionado. La expresión griega, el amor de Dios, ¿saben qué? En esa expresión griega puede referirse al amor de Dios hacia el creyente o al amor del creyente hacia el Dios Todopoderoso. Así, de esa manera hace esa relación. ¿Por qué razón? Número 3. Porque Él demanda que andemos como Él anduvo. Eso es lo que demanda el Señor. Mire lo que dice el verso 6 del capítulo 2 de Primera de Juan. El que dice que permanece en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Debe andar como, ¿quién dice ahí? Él anduvo. Ay, hermanos, ¿se han fijado ustedes cómo andan los creyentes hoy? Como un total rebelde. Prácticamente pareciera que el mundano es el cristiano y el creyente el mundano. Fuera de principios espirituales y morales ahora. Vean cómo está ahora el creyente. Y no digamos ahora en este tiempo, sabemos cuántas personas hoy en día, ahorita más bien están haciendo otra cosa que no es la palabra de Dios en sus vidas. Han olvidado, como dije al principio, se han olvidado de Dios, de la obra de Dios. Y Él nos está pidiendo que andemos como Él. No es fácil. La declaración clave aquí, ¿saben cómo es? ¿Cuál es la declaración clave? La palabra clave ahí, como Él. Esa frase, como Él. Subráyenla porque es importante. En 1 Juan 2:6, miren, como Él. Como Él. Esa es la palabra clave ahí, como Él. Hermanos, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. Mire lo que dice 1 Juan 4:17. Si somos así como Él, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4:17. Mire lo que dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Miren, ¿cómo? Para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿A dónde? En este, ¿qué dice ahí? Ay, hermano, pero ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo cosas que no agradan a Dios? ¿Cuántos de nosotros desobedecemos a Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos preocupamos por nuestros hijos? Cuando llegan a la adolescencia, ya usted está preocupado porque no lo puede contener. Y es un niño o una niña rebelde. Y Dios se está pidiendo que empecemos a ver las cosas como son. ¿Por qué razón te digo esto, hermano? Andar como Él anduvo. Volvemos al texto original de 1 de Juan capítulo 2, verso 6. Andar como Él anduvo es saber acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entender la doctrina de su persona y su obra es meramente teoría, hermano. Llegamos a conocerlo y a saber que le conocemos por la práctica de sus preceptos en nuestras vidas. Pero hoy no practicamos nada de eso. Mire las bocadas, las palabras sucias que salen de nosotros ahora. Hoy reprendía a una niña y le exhortaba y le decía, no digas esto. Es que cuando uno va al baño, el número 2, nosotros le decíamos, y decía una palabra ahí, estaba bien, K. Yo no digo más la frase. Y yo le digo, esa palabra no se va al servicio. Y ese número 2 se le llama pupú. Pero esto, ella se ambientó a un lugar donde de repente escucha esas palabras. Hay que saberle enseñar. Cuando mis hijos estaban pequeños y escuchaban a otro niño decir palabras así, te va a llevar el diablo, le decían mis niños. Porque en nuestro hogar le enseñamos, cuidadito dice eso, porque Dios te castiga. Y le enseñaban. Mi hija cuando era más chiquita decía, no correcto, no correcto. Así decía ella. Y mi hijo, señalando, decía, hoy te lleva el diablo. Pero dirá usted, ¿para qué? ¿Para qué? Déjame decirte, amado hermano, que el Señor nos demanda andar como Él.
y practicar lo que Él hizo en esta tierra, hermano. En palabras del mismo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. No todo, no todo. Que el que está mencionando el Señor va a tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos, hermano. Tiene que entender que hay que andar como Él anduvo y hacer lo que Él nos demanda. Y si le hemos recibido, comportándonos tal y como Él nos demanda en su palabra, amado amigo y hermano. Esa es la manera correcta que nosotros debemos hacer como hijos del Señor. Saben, hermanos, la religión emocional sin disciplina se torna sentimental. Y la religión que yo he conocido, mucha religión intelectualizada, son puros intelectuales. Se torna, ¿sabe cómo? Estéril. Yo estudié en un seminario y en ese seminario aprendimos muchas cosas, pero uno decide qué doctrina y decide su propia teología bíblica o teología sistemática en nuestra vida. Cómo debemos de conducirnos. Y la mejor teología es saber que la revelación de su palabra está aquí misma, literalmente, y no hay nada más que complicarnos sino obedecer su palabra y hacer lo que dice la Biblia. Pero hay muchas personas que han llegado a ser muy intelectuales, pero es estéril. No van a pasar de ahí más que intelectualidad. Y la religión emocional sin disciplina, porque hay mucha religión emocional, no hay disciplina ahí, se torna solo de sentimientos. La disciplina moral es el camino al carácter cristiano. Oh, pastor, ¿por qué usted es duro? ¿Por qué hace estas decisiones? ¿Por qué no llora por estas situaciones? Oro para que Dios pueda estar ahí y pueda brindar. Pero hay iglesias hoy, religiones hoy, que son más emocionalismo, sentimiento y falsedad completamente, porque no hay palabra de Dios y por eso se sienten débiles. La crisis de esta enfermedad, de la pandemia del COVID-19, a muchos afectó y agarró clínicamente, pero debemos de tomarlo también de esta manera. El Señor está probando a sus hijos fieles, verdaderos, y a los que sabemos confiar plenamente en el Señor. Pero también es una corrección del Señor dejar permitir esto para que las personas entiendan a quién debemos dirigirnos. Y muchas veces ahí está la religión emocional. Comienza el sentimiento, y esto y lo otro. Pero déjame decirte que cuando hay confianza en el Señor, solo oramos y se las ponemos en manos de Dios y hacemos esto. Que sea la voluntad de nuestro Dios. Yo no puedo ir contra la voluntad de Dios. Señor, es tu voluntad lo que vas. Y lo que suceda, yo siempre te voy a glorificar y te voy a agradar y voy a estar firme y voy a seguir adelante. Cuando tú piensas así, tarde o temprano las cosas resultaron diferentes. Pero aquel de emocionalista hicieron un montón de vueltas, hacen un montón de vueltas, pero solo sentimiento. ¿Y quién es mejor que el otro? ¿Quién es el que hizo las cosas? Nosotros solo debemos de abocarnos a Él. Hoy yo me sentía mal, me dice mi esposa y me reprendió. Deja las cargas en el Señor. Y volví en sí, el foco se me encendió. Mi esposa me exhortó, me cacheteó, no literalmente, me dio la lección de la palabra de Dios. Por eso es importante entender el camino, hermano. La disciplina moral es el camino al carácter cristiano. Es importante entender esto, porque Dios quiere que andemos como Él anduvo. Amén. Empecemos a hacer las cosas correctamente en esta tierra, porque el Señor quiere que lo hagamos. Y así demostramos un buen testimonio. Hoy, hermano, vea, yo quisiera tener posibilidad de dar mucho y ayudar a muchos. Pero sé que Dios nos va a brindar en este momento muchas cosas en su debido tiempo. Y la fidelidad a Dios nos va a brindar paz y gozo. Y esto es importante entender esto. Hermano, oremos cada uno y obedezcamos su palabra. Mientras la música está, yo quiero concluir diciéndote estas palabras
esta tarde noche. Cuando en la tierra donde estamos necesitamos un abogado, ¿cierto? Buscamos el mejor que podamos pagar. Ahí anda buscando. Pero en nuestra vida cristiana tenemos al mejor abogado. ¿Cuánto lo creemos que así es? El abogado y el mejor abogado de todos. Y es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él está listo para ayudarnos. Yo le pedí al Señor mucho tiempo atrás que Él me ayudara. Y le he pedido que Él me ayude a seguir adelante. Él es mi abogado supremo. Que Él no me pide dinero. No me pide cuánto me va a cobrar. Sino solo me dice, ven a mí. Y yo te voy a ayudar y te voy a sacar adelante. Ese es el mejor abogado que vosotros tenemos en esto. Pero tú, ¿qué estás haciendo con tu vida? Siendo malagradecido en decir, no quiero saber nada de Dios. Cuando Él ha dado la vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario, diciendo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Cuánto Dios te ha demostrado el amor y te ha sacado de crisis duras? Pero Él es el único abogado en nuestra vida, que es el mejor abogado y que está listo para ayudarte. Con Cristo somos más que vencedores. Yo espero que tu espíritu se reanime y veas lo que Dios puede hacer sobre tu vida. Sabes, yo le pido a Él siempre que me ayude a salir adelante, que me saque adelante, porque Él es mi abogado y Él va a estar siempre para nosotros. Amado hermano, no te desanimes. Amado pastor, amado líder, no te desanimes. Con Cristo somos más que vencedores. Vamos a salir adelante. El Señor nos tiene algo bueno preparado. Si tú no tienes a Cristo, amado amigo, ven a Él, recíbele como tu único Salvador personal y tú tendrás la vida eterna. Solamente déjalo entrar a tu vida, serás salvo. Quiero que desde ahí donde estás tú ores en silencio y haz un altar también en tu vida personal íntima con Dios, pidiéndole a Dios que te ayude a salir adelante, que te proteja de esta crisis difícil que vivimos, que Él sea el centro de tu vida para alcanzar las grandes victorias. Oremos. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por tu palabra predicada esta noche, Señor. Gracias porque hemos entendido el único abogado que puede intervenir eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por la seguridad que tú nos das delante del Padre, donde tu propósito es prevenir el pecado en nosotros, para que nosotros no lo justifiquemos como una meta final, sino como que reconozcamos que necesitamos de ti para salir adelante, Señor. Padre, bendice la vida de mis hermanos. Yo no sé a dónde están ahora en este momento, de repente, ahorita, qué están haciendo, si están conectados. Gloria a Dios por ellos, Señor. Pero yo ruego que tú abras su mente y corazón, que lo llames, Señor, que le demuestres, pero que esta persona entienda que solo tú puedes hacer grandes cosas, Señor. En tu mano dejamos este momento precioso, Señor. La vida de mis hermanos que han estado aquí con nosotros. Bendíceles, ayúdales, Padre, a ser hombres útiles en tu obra, Señor. Hombres que beneficien sin recibir a cambio nada, Señor, sino lo que tú vas a hacer por sus vidas, Señor. En tu mano lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amén. Amado hermano, un segundo más. No te pierdas nuestro servicio. Comparte lo que has escuchado esta noche y recuerda que con Cristo somos más que vencedores. Muy buena noche, buen provecho en la cena y que Dios te bendiga.